La Gran Rebelión. Capítulo 12. Las tres mentes. Este libro de la Gran Rebelión está lleno de profecías sobre los tiempos utópicos que vivimos, poniendo de manifiesto a los bribones del intelecto, que creen que saben sin saber. Bajo el pretexto de una ciencia sin conciencia, utilizan las dos mentes inferiores para desconocer por completo a la tercera, única y verdadera, la mente interior. Las dos mentes inferiores dan acceso a una élite gobernante que usa de una artimaña llamada menticidio, que es un verdadero asesinato de la mente. Es un crimen contra el libre albedrío y contra el espíritu humano, que abarca con sus tentáculos al deterioro y a la perversión judicial. Esta artimaña prepara a la población infundiendo miedo y pánico, apostando por creencias delirantes y psicosis en campañas articuladas para tal fin. Gracias a la información errónea, a cada periodo de calma le sigue la fabricación de otro episodio de miedo, provocando que la moralidad se vuelva cada vez más baja y más debilitada. El menticidio logra caos en las masas que por miedo renuncian a su libertad, tornándose en sujetos sumisos y obedientes. El menticidio crea en todo el mundo necesidades falsas y con ello consigue los votos y las voluntades de las mentes sensuales que no tienen objetividad. Se vende la libertad por monedas digitales. La digitalización de la información personal tiene un doble filo, pues puede convertirse en una herramienta de supervisión y de control. La consigna va a favor de las premisas de la mente sensual: matar a quien no adore a la bestia. Estudiar la mente es necesario, es esencial, pues las ideas depositadas en ella forman nuestras creencias, ya sean positivas o negativas. El yo, el ego, es desorden dentro de nuestra mente. Solo el ser tiene poder para establecer orden en la psiquis. Debemos conocer la causa del caos que hay en nuestra psiquis. Existen muchos bribones del intelecto, sin orientación positiva y envenenados por el escepticismo, que tratan de extraviar a las almas creando ideas falsas que provocan el caos y alteran la convivencia social. El veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII y se fue acrecentando exponencialmente hasta la actualidad. Ya no se cree en nada si no está compulsado intelectualmente. Ya no se aspira a nada si no lo avala el intelecto académico materialista. Antes los misterios eran valorados y se les concedía el crédito de la posibilidad. Por ejemplo, la famosa isla non travada o encubierta, situada frente a las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente para la gratificación de todos los que gustaban de su presencia. Actualmente, esta isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical, pero antaño se lograba ver en esta tercera dimensión. Hay muchas anécdotas y cuentos populares relacionados con esta isla misteriosa. Lamentablemente, en la actualidad, la isla se ignoró y ya no se aparece a nadie. En la época del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaban por doquier,
penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre los duendes, los genios y las hadas que todavía abundan en Irlanda. Dice el maestro Moria, los problemas que nos confunden en la Tierra se aclaran y se simplifican al contemplarlos desde los mundos interiores. Porque allí devenimos los atributos mismos de la verdad, y en tales planos todas las preguntas son contestadas instantáneamente. Porque en ese nivel solo funciona la mente interior. Una vez que estemos correctamente relacionados con los átomos del universo, podremos atraer sus poderes. Sin embargo, si el estudiante no tiene amor en su corazón, será incapaz de atraer a los átomos que han de ayudarle a recuperar su herencia perdida. El esfuerzo mental por sí solo nunca lo unirá a su universo central. Debe preparar su mente superior. Desafortunadamente, todas estas cosas, toda esta belleza del alma del mundo, ya no es percibida por la humanidad debido al intelectualismo de los bribones del intelecto y al desarrollo desmesurado del ego animal. Ellos se mofan de todos estos misterios, no los aceptan, aunque no hayan logrado la felicidad y fracasen todos sus métodos para lograrlo. Debemos comprender que tenemos tres mentes e interesarnos por estos estudios seriamente, sin evasivas ni justificaciones. El intelectualismo pragmático se cree autosuficiente, siempre engreído con el vano intelectualismo ilustrado. El intelectualismo pragmático piensa que va por el camino recto y ni sospecha que se encuentra metido en un callejón sin salida. La primera mente es la mente sensual, la segunda mente es la mente intermedia y la tercera es la mente interior. Debemos comprender su funcionamiento y estudiar a cada una de ellas por separado. La primera o mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones, la mente sensual es terriblemente grosera, incrédula, materialista y existencialista. No acepta nada que no se pueda demostrar físicamente. Por ello, nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y de la muerte, o sobre el alma y el espíritu. Es la mente de los bribones del intelecto, atrapados por completo en los sentidos externos y embotellados entre sus conceptos limitados que dan para crear todo tipo de embustes o menticidios. Para ellos nuestros estudios esotéricos les son locura, pues se escapan de su ámbito. Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que tienen que originar conceptos sensuales muy restringidos y subjetivos, con falsas perspectivas. La segunda o mente intermedia tampoco sabe nada de forma directa sobre lo real, porque se limita a creer. En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas, las falsas concepciones, las fantasías, los ideales ilusos que no comprenden la verdad ni tienen experiencia directa. La mente intermedia hace a Dios a su imagen y a su gusto, aceptando o rechazando lo que le apetece. Por estos tiempos hay muchas pseudo-religiones con tintes de autoayuda
que confunden y extravían a las gentes ilusas. La tercera mente es la mente interior. Esta es fundamental para la experiencia directa de la verdad, ya que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. La mente interior sabe por experiencia directa. El que tiene fe verdadera no necesita creer. Un mentiroso no podría jamás tener fe, porque la fe es un atributo divino de la mente interior. Para conseguir este tipo de mente superior debemos dar muerte al ego que cargamos en nuestra psiquis. La virtud de conocer nuestros defectos, luego de analizarlos cabalmente y más tarde destruirlos con la ayuda de nuestra divina madre, Ran Io, nos permite cambiar mentalmente para no ser esclavos de todas esas escuelas y creencias subjetivas de la mente sensual e intermedia. La conciencia despierta puede y debe vivenciar y experimentar lo real. La conciencia despierta sabe, sin el proceso de la elección conceptual, qué es la verdad. Y para su manifestación la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este es la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia, pues sólo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. El escepticismo materialista de la primera mente, la sensual, es la característica peculiar de la ignorancia. La fe consciente es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de todo eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Hay que distinguir entre la fe y la creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia. La fe es característica sine qua non de la mente interior. No debemos confundir la creencia, pues, con la fe. El que tiene fe verdadera no necesita creer. Él sabe por experiencia directa. La fe auténtica es sapiencia vívida, cognición exacta. Durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia y ahora cuesta mucho trabajo hacer comprender a la gente que la fe es sabiduría verdadera y nunca vanas creencias que pueden o no coincidir con la verdad. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resorte todos los datos formidables de la sabiduría de la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque lo haya leído o porque le hayan dicho o lo que haya creído, sino por experiencia directa, vívida y real. El hombre es el resultado de sus propios pensamientos y de su medio ambiente mental, dice el maestro Moria. En el pasado se vivió un periodo de brillantez y de esplendor más allá de la ilusión, y puede ponerse en contacto de nuevo con esos átomos que representan tales periodos. En esta nueva era puede, una vez más, recuperar las propiedades de su herencia perdida, de su primogenitura divina. Esto no les gusta a los portadores de una mente sensual. No pueden aceptarlo porque se sale de sus dominios, pues no tiene que ver con las percepciones sensoriales externas,
Esto es algo ajeno a sus conceptos, a lo que le enseñaron en la escuela y a lo que aprendió en los libros adoctrinadores. Esto tampoco les gusta a los portadores de una mente intermedia, porque contraría a sus creencias dogmáticas. Desvirtúa lo que sus preceptores religiosos le hicieron aprender de memoria y choca contra sus falsas ideas y representaciones utópicas y fantasías. Jesús, el gran Kabir, advirtió a sus discípulos: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Y añade en Corintios 5: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebraremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús el Cristo, con esta advertencia, se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los fariseos hipócritas. La doctrina de los fariseos está en la mente intermedia. Es la doctrina del dogmatismo subjetivo, que limpia lo de afuera, pero por dentro está podrido de suciedad. Los hipócritas fariseos concurren a sus ritos para aparentar y que se les diga de ellos que son un dechado de virtudes, pero nunca trabajan sobre sí mismos. La doctrina o levadura de los saduceos se adhiere a la mente sensual, que es la doctrina de los 5 sentidos, de los incrédulos y de los escépticos. La levadura de los saduceos es poco menos que animal, grosera, burda e inconsciente. Ambas son víctimas del menticidio. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar libre y psicológicamente. Cuando alguien empieza a observarse a sí mismo es señal de que ya ha comenzado a pensar psicológicamente. En tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiar fundamentalmente, no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Pero cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que cargamos en la psiquis con el propósito de liberar la conciencia, inicia con una disciplina de autoobservación psicológica. La eliminación de los elementos indeseables que nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. La apertura de la mente interior se realiza en forma graduativa, a medida que va muriendo el ego. Eliminar, pues, los elementos indeseables en un 100% es abrir la mente interior totalmente. Una persona así poseerá la fe absoluta. Con razón dijo el Cristo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, moveríais las montañas. Necesitamos fe consciente para lograr activar el potencial que la divinidad ha depositado en todos nosotros. El camino es sencillo, aunque arduo. Solo transitando el sendero de los 3 factores de la revolución de la conciencia se logra este objetivo. Posibilidades maravillosas se abren para el ser humano sin ego. Solo aspirando a la pureza se puede recibir belleza. Ello nos traerá también claridad mental y la inmediata sensación de felicidad, de paz y de descanso.
La gran rebelión pasa por hacernos conscientes del menticidio, de las falsas creencias y de las limitaciones subjetivas de las dos mentes inferiores y apostar por la consecución de nuestra mente interior.